Saludos, muy buenos a todos. Mi nombre es Víctor Manuel Pérez Vázquez, matrícula 240749. En este nuevo video estaremos realizando el laboratorio número 4 de nuestra materia de análisis forense con nuestro profesor Ramón Morillo. Este video es un poco peculiar, ya que el mismo no cuenta con una parte práctica, sino que es simplemente una documentación, en la cual nos trata algunos conceptos básicos en el ámbito forense. Vamos a iniciar nuestro laboratorio. Aquí tenemos la introducción de, en este caso. Aquí nos dice, o sea, podemos ver qué es la informática forense. En la siguiente lección vamos a tratar de responder esa pregunta. Por ahora, en pocas palabras, se trata de un conjunto de prácticas de investigación que utilizamos para encontrar las mejores respuestas posibles, a partir de datos técnicos, cuando no se tienen preguntas cruciales sobre eventos ocurridos en un entorno de tecnología de la información. Y esas respuestas no son fáciles de encontrar, por ello utilizamos la informática forense para obtenerla. Aquí encontramos el objetivo de aprendizaje del curso. Este curso es una introducción a la informática forense. Al finalizarlo podrá definir y describir la ciencia forense digital, enumere y describa diferentes tipos de evidencia digital, identificar y describir los principales fundamentos de la investigación forense digital, incluida la adquisición adecuada de pruebas y el marco seguro de las mismas, como también identificar y describir casos de usos comunes en lo que se aplica la investigación forense digital en un contexto de ciberseguridad. Tenemos también los objetivos de aprendizaje de la ruta de habilidades, como aquí podemos apreciar. En este caso vamos a adquirir adecuadamente evidencia digital que va desde imagen de disco hasta volcados de memoria. Vamos a utilizar herramientas forenses digitales para ver y procesar evidencia digital. También examinar los sistemas de archivos comunes, comprender su contenido y recuperar información clave sobre archivos individuales, incluida su procedencia. Como también vamos a examinar el registro de Windows para identificar datos valiosos sobre cómo está configurado un sistema, y así sucesivamente. Aquí tenemos el objetivo durante dicho laboratorio. Ok, en este caso podemos pasar a nuestro siguiente apartado. Aquí tenemos el análisis forense digital y definiciones basadas en el trabajo. La investigación, ok. Algunos de los antecedentes rápidos. Perdón. Como muchos expertos del mundo de TI, cada organización y persona tienen distintas definiciones de un mismo concepto, y eso también aplica a la informática forense. En CyberWriter te ayudamos a desarrollar tus habilidades para que puedas conseguir un buen empleo en el campo que desees. Para este curso comenzaremos con la definición profesional de informática forense. Aquí tenemos la investigación forense, el marco NIC. El marco NIC incluye la informática forense como un rol laboral formal. La designación puede WRL 000. Dentro de la categoría de protección y defensa, la definición introducida en el rol laboral es la siguiente: responsable de analizar la evidencia digital de incidentes de seguridad informática para obtener información útil en apoyo a la mitigación de vulnerabilidades del sistema y la red. Aquí encontramos la adopción y la ampliación de la definición del marco NIST. Hay algunos aspectos inmediatos notables en la definición de investigación forense del marco NIST. Se centra en la ciberseguridad. La frase final es la siguiente: en apoyo a la mitigación de la vulnerabilidad del sistema y de la red, es demasiado limitada para nuestros propósitos. Excelente. La investigación forense y el delito de los tribunales. En este caso, si ha buscado algo como definición de análisis forense digital en Internet, habrá notado que existen otras definiciones, algunas con un enfoque claramente diferente. Aquí hay otro tipo de definición que podrá encontrar. La NIS, la investigación forense,
digital es el campo, según el NIS, la investigación forense digital es el campo de la ciencia forense que se ocupa de recuperar, almacenar y analizar datos electrónicos que pueden ser útiles en investigaciones criminales. Podemos ya tener una definición de informática forense. Ok. Vamos a seguir en ese caso, aparte de conceptos básicos, la investigación forense digital. Algunos de los conceptos fundamentales de la ciencia forense digital. En esta lección se van a cubrir algunos de los conceptos más relevantes de la investigación forense digital, incluidos la evidencia digital, la recolección, adquisición y preservación, investigación y examen, hallazgos objetivos, como los procesos de análisis forense digital. La evidencia digital. ¿Creías que ya no habrías tenido tantas decisiones del mismo término? No. Bien, aquí tienes algunas definiciones diferentes de evidencia digital de distintas fuentes. Según el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos, la evidencia digital es información almacenada o transmitida en forma binaria que puede utilizarse en un tribunal. Según el NIS, información electrónica almacenada o transmitida en forma binaria. Prueba digital y delitos informáticos. Leo la edición de EGOV Case. En el derecho probatorio, la prueba digital o prueba electrónica es cualquier información probatoria almacenada o transmitida en formato digital que una de las partes en un proceso judicial pueda utilizarse en el juicio. Según ChatGPT, ¿por qué no? La evidencia digital se refiere a cualquier información o dato almacenado o transmitido en forma digital que pueda utilizarse en un tribunal de la justicia. Debemos tener en cuenta, básicamente, hay dos componentes fundamentales en la mayoría de estas definiciones, que la evidencia digital es información almacenada o transmitida en forma binaria o digital, y que la evidencia digital se utiliza en un tribunal de justicia. Aquí tenemos la recopilación, adquisición y preservación. Para analizar correctamente la evidencia digital, primero debe recopilarse. En el campo se utilizan diferentes términos para la recopilación de la evidencia digital. Estos incluyen la adquisición, recopilación y preservación. En general, significan prácticamente lo mismo. Obtener evidencia digital en situaciones específicas pueden usarse de forma diferente. A continuación se detallan sus diferencias. Recolección. Tomar posesión de un dispositivo que contiene evidencia digital como un disco duro, una computadora o un dispositivo móvil. También la adquisición o preservación la cual consiste en la extracción de datos digitales de un dispositivo. Por ejemplo, obtener una copia exacta de los datos de un disco duro, también conocido como digitalización, o copiar datos de un teléfono móvil. En cualquier caso, estos datos se adquieren para preservarlos en un estado lo más parecido posible al que tenían cuando el dispositivo llegó a sus manos. Ok. Aquí tienes algunos ejemplos. Estas descripciones pueden contener términos desconocidos que se abordarán más adelante en este curso y en esta ruta de habilidades. Tenemos la parte de colección, adquisición, observación, algunos de los principios de adquisición. Estos métodos y principios de adquisición se detallarán más adelante. Aquí presentaremos algunos de los principios fundamentales derivados de principios más generales para la recopilación de evidencia en cualquier forma de análisis forense, para evitar alterar evidencias originales o copias, documentar las interacciones con las fuentes de evidencia, incluso recopilar, preservar y copiar la evidencia, como también establecer una cadena de custodia para los elementos de evidencia que sean recopilados y sus copias. Investigación y examen, hallazgo de artefacto y objetivo. Lograr objetividad con artefactos. Hallazgos, artefactos y objetividad. Cuando analizamos un análisis forense digital, encontramos cosas interesantes. Cuando encontramos algo lo suficientemente importante como para contárselo a alguien, lo llamamos hallazgo. Sencillo, ¿verdad? No del todo.
En el mundo de la ciencia forense, un principio fundamental es que los resultados de nuestras investigaciones deben ser objetivos, no subjetivos. Esto afectará la forma en que analizamos e informamos nuestros hallazgos. La perspectiva de objetividad surge del hecho de que el campo de la ciencia forense digital es una rama de la ciencia forense misma, que consiste en aplicar métodos científicos para responder preguntas ante un tribunal. Y los tribunales esperan que el testimonio de los expertos sea objetivo. En esta línea nos concentramos principalmente en el uso de la información forense para respaldar respuestas a incidencias de ciberseguridad. En ocasiones esto implicará cuestiones legales y en otros no. Incluso cuando no hay sopamiento con leyes o normativas, seguimos apoyando las decisiones de gestión de riesgo organizacionales y se espera objetividad. Lograr objetividad con artefactos. En el análisis forense, un artefacto es un dato que representa uno o más eventos o elementos de interés específico. Los artefactos pueden representar hallazgos individuales y con mayor frecuencia se combinan para respaldar hallazgos y conclusiones más complejas. Tomemos un ejemplo simplificado. Imagine que durante un análisis se identifica un ejecutable malicioso llamado abc.es. También determina que la marca de tiempo de creación del archivo contiene la fecha del 17 de mayo del 2024 y la hora, la 080920. Esta marca de fecha y hora es un artefacto, un dato. ¿Cómo podríamos expresar objetivamente este artefacto? La opción 1 sería: el archivo abc.s se creó en el sistema a las 8:09:20 am del 17 de mayo de 2024. La opción 2 sería: el atacante creó el archivo abc.s en el sistema a las 08:09:20 am del 17 de mayo de 2024. Y la tercera opción sería: se encontró que la fecha y la hora de creación del archivo era el 17 de mayo de 2024 a las 08:09:20 am de la mañana. En este caso, la opción 3 es nuestra mejor opción. Simplemente expresamos el contenido de un dato específico sobre un artículo específico, sobre un archivo específico, tal como se encontró al examinar la evidencia relevante. En el proceso de análisis forense, en primer lugar, queremos señalar que si su organización cuenta con un proceso para tareas de análisis forense digital, debe seguir. Tanto su organización como cualquier otra persona que revise sus resultados esperan que usted haya seguido los procesos establecidos. Dicho esto, si tuviéramos que establecer un proceso general sobre cómo se podría llevar a cabo una investigación forense digital, la definición de Interpol de la lección anterior es una gran guía. Y dice lo siguiente: la investigación forense digital es una rama de la ciencia que se centra en identificar, adquirir, procesar, analizar y elaborar informes sobre datos almacenados electrónicamente. Podemos traducir esta definición directamente a un buen primer borrador de un proceso que pueda generalizarse a la mayoría de los análisis forenses digitales. A continuación se detallan los siguientes pasos. Identificar elementos que puedan contener evidencia en función de los objetivos de la investigación. Adquirir recopilar elementos, adquirir evidencia digital de estos elementos y preservar los datos adquiridos. Proceso: realizar cualquier proceso necesario para preparar los artículos para su examen. Analizar los elementos preparados para cumplir los objetivos de la investigación. Informe: entregar resultados a las partes interesadas. Esto es un excelente comienzo, pero antes de finalizar este borrador del proceso, debemos comprender que los análisis forenses digitales se realizan en el contexto de una investigación más amplia. El alcance y el objetivo de esta investigación pueden cambiar. Los resultados de cualquier paso del proceso también pueden obligar al examinador a revisar un paso anterior
para corregir errores, recopilar más datos, etc. Por lo tanto, es un proceso adecuado que debe entenderse como cíclico, por lo que describimos aquí lo cíclico. Aquí vemos el proceso, en cualquier caso, identificar, adquirir, procesar, analizar y reportar. En dado caso, simplemente una vez estamos en adquirir, proceso, analizar, en dado caso que no se haya dado con los hallazgos necesarios, vayamos nuevamente al paso de adquirir y así sucesivamente. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente apartado, o el 1.4, el cual corresponde a las fuentes y tipos de evidencia digital. Aquí vemos, revisando la definición de evidencia digital en la lección anterior, teníamos que, según el NIST, es la información electrónica almacenada o transmitida en forma binaria. Ok, marcando el concepto de una fuente digital, escuchar a profesionales de la información forense hablar de una amplia variedad de fuentes de evidencia digital. Considera las siguientes afirmaciones. Una computadora es una fuente de evidencia digital. El registro de Windows es una fuente de evidencia digital. Quizás haya notado que una computadora y el registro de Windows son cosas completamente diferentes. Uno es un dispositivo físico y todo el software que se ejecuta en él. El otro es un conjunto de archivos de base de datos propietarios que contienen información sobre la configuración de un sistema de Windows. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera fuente de evidencia? ¿La máquina física, el sistema operativo o los archivos de un sistema determinado? La respuesta es que técnicamente todas pueden ser fuentes de evidencia y que la respuesta correcta depende del nivel de la discusión. En las siguientes sucesiones dividiremos las fuentes de evidencia en los siguientes grupos: fuentes físicas, fuentes no físicas. Fuentes de evidencia física digital. Una forma de entender la evidencia digital es como el medio físico en el que se almacena o transmite los datos. Si bien la evidencia digital se puede encontrar en una amplia variedad de lugares, durante la respuesta a un incidente de ciberseguridad, lo más probable es que encuentre lo que necesita en las siguientes fuentes físicas. Contenedores. Los contenedores son dispositivos que contienen componentes que pueden ser fuentes de evidencia digital. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una computadora de escritorio. Esta contiene elementos individuales que pueden ser fuentes de evidencia digital, como un disco duro. Los contenedores se dividen en dos categorías principales: los sistemas informáticos, las computadoras individuales, incluidas las portátiles, los escritorios, los servidores, etc. Son todas fuentes de evidencia digital. Y los dispositivos móviles. Los teléfonos móviles, tabletas y dispositivos similares son básicamente computadoras completamente en formato móvil. A menudo se les trata de formar independientemente de las computadoras tradicionales, por ejemplo portátiles y de escritorio, porque los métodos y las herramientas necesarias para obtener datos de los dispositivos móviles son distintos de los que utilizamos para obtener de las computadoras tradicionales. Otras de las fuentes físicas tenemos el almacenamiento físico de datos. En este caso, bajo el término de almacenamiento físico, se refiere a dispositivos individuales que pueden almacenar datos. Estos pueden encontrarse dentro de contenedores, como se describió anteriormente, o como elementos independientes. Al considerar estos sistemas, decimos que el almacenamiento no es volátil, o que no es volátil o volátil. No volátil, los datos siguen presentes al desconectar el disco duro, aunque en algunas situaciones puede degradarse gradualmente. O volátil, en la mayoría de los casos, los datos se pierden al desconectar el dispositivo.
También tenemos el almacenamiento interno. Aquí los discos duros, las unidades de estado sólido, etc. proporcionan información de datos no volátiles y se reflejan en otros dispositivos como computadoras, dispositivos móviles y diversos dispositivos y matrices de almacenamiento. También tenemos los dispositivos extraíbles. Aquí tenemos la memoria USB, tarjeta SD, etc. La cual proporciona almacenamiento de datos no volátiles. En este apartado también tenemos la memoria. En este caso, almacenan temporalmente datos de un sistema informático, aunque suele considerarse el contenido de la memoria RAM, memoria física. También puede incluirse el contenido de la RAM en que se ha paginado temporalmente el disco. También tenemos los medios de transmisión, los cuales se dividen cuando hablamos de intentar adquirir tráfico de red. Por ejemplo, en esa los datos se transmiten a través de redes, normalmente lo llamamos tráfico de red, dado que el tráfico de red puede interceptarse y preservarse. Se considera un posible tipo de evidencia digital. El tráfico de la red capturada es importante porque puede contener información valiosa sobre la comunicación de red de interés que no se ha guardado ni se ha registrado en los puntos finales involucrados en la comunicación. Ahora vamos a pasar a ver las fuentes de evidencia digitales no físicas. Otra forma de considerar la evidencia digital es como no física, a veces denominada lógica. En este caso se refieren a programas y aplicaciones informáticas, sus componentes y los datos que generan. No existe una lista completa de fuentes no físicas, pero aquí vamos a ver algunos ejemplos. Los productores. Existen varios tipos de aplicaciones que son en particular importantes, productores creadores de evidencia digital. A continuación se presentan algunas de las más importantes. En esa tenemos los sistemas operativos, las aplicaciones de servidor web, las aplicaciones de cliente web, también las aplicaciones de servidor de correo electrónico, como las aplicaciones de cliente de correo electrónico. Aquí tenemos las fuentes de datos. Cada uno de estos grandes productores de evidencia digital se crea diversos de objetos individuales, que individualmente puede considerarse una fuente de evidencia. Cuando lo llamamos fuente de datos, nos referimos simplemente a aquellos objetos individuales que pueden contener datos. Por ejemplo, tenemos algunos de los tipos comunes de fuente de datos. Tenemos los archivos, los fragmentos de archivo, los sistemas de archivo, las bases de datos, los registros de Windows, la estructura de memoria, como la captura de pantalla. En este caso vamos a comprender la relación entre diferentes fuentes de evidencia. Considerando ahora cómo se implementan todas las diferentes perspectivas de la evidencia digital, los contenedores físicos como las computadoras contienen almacenamiento físico de los datos, como discos duros. Estos discos pueden almacenar software como sistemas operativos y aplicaciones. Estos sistemas operativos y aplicaciones crean fuentes de datos. Aquí vemos el diagrama. Fuentes de datos como archivos y registros y otras estructuras de datos. Esta relación se ilustra en la siguiente imagen, como aquí podemos apreciar. Básicamente un árbol, el que relaciona cada una de estas fuentes, dividiendo en la de física y no física. Aquí tenemos los diferentes tipos de evidencia digital adquirida. Hasta ahora solo hemos hablado de las fuentes de evidencia digital. Una vez que adquirimos o preservamos un elemento, la copia que hemos creado representa un tipo diferente de evidencia digital. Por ejemplo, si recopilamos un sistema informático, básicamente hemos incautado una evidencia digital, en este caso el ordenador. En este caso el ordenador sigue siendo una fuente, pero ahora está en nuestro poder. Este ordenador puede contener un disco duro, otra fuente. Una vez que preservemos o adquirimos los datos del disco duro, tenemos una copia de estos datos, más allá de una fuente. Esta copia es evidencia digital adquirida o preservada.
El tipo de evidencia adquirida dependerá de varios factores, como la fuente original y el método de adquisición. A continuación se presentan algunas de las posibilidades. Los archivos, la imagen de archivo, las colecciones de archivos, los volcados de memoria y la captura de paquetes. Una vez visto eso, vamos a pasar al apartado 1.5, el cual trata de la informática forense y la ciberseguridad. En este caso, ¿cómo encaja la investigación forense en el ámbito de la ciberseguridad? La informática forense y la ciberseguridad suelen considerarse campos separados con una importante superposición. Como habrá observado en las lecciones anteriores, algunos de los elementos de la informática forense se alinean más a las necesidades y prácticas de las fuerzas del orden que con la ciberseguridad. Entonces, ¿cómo se integra la informática forense con la ciberseguridad? ¿Y dónde se encuentra la superposición? ¿Cómo responden preguntas difíciles durante un incidente? A grandes rasgos, la investigación forense funciona como una función discreta en grandes organizaciones. Apoya tanto las investigaciones corporativas internas como la ciberseguridad. Su función principal en ciberseguridad es apoyar las iniciativas de respuestas a incidentes. Esto se debe a que incluso las organizaciones mejor instrumentadas a veces presentan algunas de conocimiento y visibilidad respecto a las actividades que se han ocurrido en sistemas individuales. Estos problemas se manifiestan principalmente durante las intrusiones de adversarios habilidosos. Si un adversario medianamente o altamente habilidoso se afianza en un entorno, entonces tomarán acciones que simplemente no son registradas por las defensas empresariales e intentarán evadir las defensas empresariales. Para comprender la infinidad de maneras en que un empresario puede evadir las defensas empresariales con vasta duración, se encuentra en la táctica de evasión defensiva del marco Mirror Attack. En este caso tenemos las superposiciones menores, las técnicas forenses digitales utilizadas por otras especialidades. Además de ser la ciencia forense digital una habilidad fundamental en sí misma, sus técnicas suelen emplearse en otras profesiones, en las cuales vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Tenemos los nuevos analistas de SOC e incluso el personal de TI en general a menudo recibe capacitaciones para realizar recolecciones forenses digitales con el fin de obtener datos en apoyo a una investigación. Un analista SOC experimentado puede usar técnicas de análisis forense digital para manejar escaladas difíciles de niveles inferiores, fuera del contexto de un esfuerzo de respuesta a incidentes completos. Los ingenieros de detección pueden utilizar técnicas de análisis forense digital para respaldar el establecimiento de nuevos métodos para detectar actividad no autorizada y mejorar las defensas empresariales. Y también tenemos los cazadores de amenazas. Pueden usar dichas técnicas de análisis forense digital durante una búsqueda para describir alguna actividad adversaria que las defensas empresariales no detectaron. En este caso, existen más ejemplos. En definitiva, aprender técnicas forenses digitales implica adquirir una comprensión técnica detallada del tema en cuestión. Este tipo de conocimiento detallado y las habilidades que lo acompañan pueden aprovecharse en una amplia variedad de los roles para ampliar las posibilidades, mejorar la calidad del análisis y optimizar los hallazgos. En resumen, como hemos visto a lo largo de estos diferentes apartados, sobre la definición de la ciencia forense digital como concepto, conjunto de habilidades y funciones laborales. También presentamos los tipos comunes de evidencia digital y algunos principios básicos de la ciencia forense digital y profundizamos en la interacción sobre la ciencia forense digital y la ciberseguridad.
Si se realiza este curso de forma puntual o como parte de una ruta personalizada, esperaremos que le haya resultado informativo. Si este curso es de primer paso en la ruta de habilidades forenses, esto es solo el comienzo. Estos conceptos serán clave para los laboratorios que estaremos realizando más adelante. Esto sería todo por este apartado. Espero que le haya gustado. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias.